Algún día de estos vas a estar muerto. Algún día va a ser el último. Y esto es lo que debe resonar constantemente en tu cabeza. Porque es de lo que se trata la vida. Realmente vivir es mucho más que solamente respirar. Pero depende de uno llevarlo hasta ese límite, hasta ese estado en el cual podés describir cosas que solamente vos podés describir. Lo que te hace ser vos, ser alguien único, es que observás la vida de una manera única. Y esto no es solamente una vez en la vida o un momento que sucede y que luego se va, sino es tu vida misma. Respirás eso. Eso te hace ser quien sos, que vos podés hablar de la vida de una manera única. Por eso que todos los días practica un poco más el estar más en conexión con vos. Se trata de hablar desde vos. Que esto es comunicarse de la manera única que tenés y de la manera que te hace único. Y que es tu naturaleza representada en tus palabras. Vos sos parte de algo mucho más grande que solamente lo que vos crees que sos parte. Pero esto no se trata de que alguien te lo diga, de que alguien diga cómo es o que alguien diga que algo sucede más allá, sino que vos logres vivirlo, verificarlo en tu propia experiencia. Y ahí es cuando jamás vas a poder volver y solamente te queda ser vos. Lo que nos sucede es todo para que nosotros podamos encontrar el camino correcto. Y no existe algo que no esté en su lugar. Todo corresponde a una cosa mayor y todo corresponde a tu camino. Todo es tu camino, siempre es tu camino. Aun cuando las cosas que te estén sucediendo sean las que vos menos querés que te pasen. Y de ahí es de donde vas a convertir a la adversidad o a lo que podés observar como adversidad como ese trampolín, ese escalón que te lleve a estar más arriba. ¿Y más arriba de qué o de quién? De esa versión anterior. Quien crece sos vos cuando elegís el camino correcto. Ese camino correcto solamente se trata de que vos seas la persona que elige estar en esa situación incómoda. La incomodidad es tu parámetro diferenciador, el que hace y te demuestra que ese es tu camino. ¿Y qué es lo que significa esto? Que todo lo que te pase es para que vos puedas comprender qué es lo que tenés que sacar, qué es de las cosas que vos creés que son, de las cosas que vos creés cómo son, qué es lo que no es realmente y que solamente vos te lo contás a eso para poder seguir viviendo en esa versión que al dejar todo eso que no sos, aparece la otra versión. Lo que significa que vos sos esa persona que debe elegir qué sacar. Y lo elegís al hacer cosas que te llevan a tener que elegirlo.
o que te llevan a tener que descartar. Por eso que no se trata de un proceso mental, no se trata de un proceso intelectual. No es, lo comprendo y ya está. No, es experiencial, es vivirlo, sentirlo. Y eso de sentirlo, se trata de vivir la incomodidad, el estar en aprietos. No es algo más, no es algo simplemente que podés decir, no lo hago, o que si no me sale lo dejo. No, estás involucrado totalmente, no hay vuelta atrás. El punto real de crecimiento es en las cosas en las que no hay retorno, en las que es irreversible todo. Las consecuencias no es algo que vas a poder controlarlas. Y que justamente ese es el punto en el que estás en el lugar correcto. Solamente cuando las cosas están en ese punto en el cual vos, estando ahí, no sabés qué va a pasar, lo único que sabés es que solamente te podés apoyar en vos, en confiar en vos. Solamente existe ese apoyo, que vos sabés que vos sos capaz. Y solamente eso te debe quedar en tu haber, en tu estantería de cosas. No lo que sabés, no lo que te dijeron, no lo que aprendiste, no lo que estudiaste, nada. Solamente tu confianza. Ahí está el que crece, el que está eligiendo la incomodidad. Solamente el camino de la incomodidad te va a llevar a tu verdadera versión y tu verdadero camino. Y donde van a aparecer todas las cosas que sos, todo lo que sos, tus atributos. Vas a forzar a que emerjan todos tus recursos internos, todos los que existen y los que desarrollás vos al estar en ese modo de ver, y eso que te lleva a estar en un modo de vida de entrenamiento, de entrenado, de estar constantemente en ese estado de crecimiento constante. No hay un freno, no existe un freno. El ser humano es un ser de crecimiento, crece o crece. No existe algo que no sea eso. Todo lo que sea no estar creciendo significa que estás decreciendo. Y aunque no lo veas, está sucediendo. Solamente no lo ves porque te estás comparando. Estás creyendo de que como hay un otro que está al lado tuyo, en la misma que vos estás decreciendo, porque eso es lo que observás, es que crees que no estás decreciendo. Pero lo único que te hace eso es ser como paños fríos a algo que en realidad es simplemente estar mintiéndote. Y eso es lo que estás practicando. El punto es que cambies esa dirección y que te pongas justamente en la dirección de estar constantemente vos creciendo, poniendo el foco solamente en vos. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás usando tu tiempo? ¿Cómo estás usando tu energía, tu atención? Ahí es donde radica que vos vas a estar creciendo o que no vas a estar creciendo. ¿Existe otra cosa que estar en el lugar que tenés que estar? No existe. Por eso que cada cosa que te pase es lo que vos, si lo aprovechás, si lo usás de la manera correcta, te va a llevar al camino de crecimiento. Lo que significa que si en vez de ver un escalón como algo que no te impide seguir caminando, lo ves como algo que te ayuda a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque al subir ese escalón vas a poder tener ahora más fuerza porque lograste subir el escalón. Ese escalón te sirvió de crecimiento. Así es como debes ver la vida, en todos los ámbitos y en todo lo que te pase. Cada cosa que te pase es lo perfecto para que vos puedas crecer. Es necesario y es lo que realmente te indica tu camino. Entonces, ¿cuál es tu camino? Solamente observar las cosas que más te están complicando, que más te están molestando, que más te están dificultando avanzar. Porque esas cosas que te están dificultando avanzar son justamente
las que te indican que ahí es donde debes poner toda tu atención. Y esto es lo que, hecho y practicado durante toda tu vida, se vuelve la mejor de las prácticas e inversión de tiempo que podés hacer. Porque te lleva constantemente a ver qué es lo que vos tenés que cambiar, qué es lo que debe pasar en tu interior, en todo lo que vos sabés, y sacar todo lo que crees y que no tiene nada que ver con eso, y que no te permite ver las cosas como son y percibir la realidad de la manera que te permite crecer a vos. No es lo que pasa, es lo que haces con lo que te pasa. Todo lo que está pasando, todos los tropiezos, todos los escalones que te encuentres, todos los obstáculos, como quieras decirle, todas las cosas que vos querés evitar de la vida, todo lo que te molesta, todo eso, si lo usás de la manera correcta, nunca vas a estar más agradecido de que te esté pasando eso. Jamás. Porque eso que te pasa es lo mejor que te pudo haber pasado para que vos puedas ver. Que si no hubiera pasado no hubieras podido cambiar tu punto de vista, tu forma de estar viendo las cosas, que te lleva a estar en lo que vos llamás como problemas. Todos los problemas son simplemente una manera de ver algo que es incorrecta para vos. Si vos lográs transformar cada obstáculo en un escalón, solamente te queda el cielo como único destino. Y esto es la manera de vivir plenamente. La manera de vivir plenamente no se trata de no tener que mejorar, no tener que crecer. Se trata de justamente vos elegir crecer, vos elegir incomodarte. Es una práctica de vida, pero no porque se trate simplemente de algo que puede sonar bien, sino que se trata de justamente de que la vida, la naturaleza, todo está constantemente forzando al crecimiento, porque es la esencia, es lo central de la vida. La razón por la que existimos es porque hay una puja constante de la naturaleza hacia el crecimiento. La vida, todo lo que existe, todos los cuerpos que existen y todo lo que está en la materia, todo lo que estás viendo vos y todo lo físico y todo tu cuerpo, tus cosas, todo es la expresión, nada más. Pero la expresión de qué? De que vos estás justamente creciendo. Solamente se puede dar algo en tu vida más si vos sos el que está eligiendo crecer. Si vos tenés esa postura. Y cuando tu postura es 100% la de crecer, ahí vas a verificar lo que te estoy diciendo justamente. Un día como hoy no vas a estar más. Es como saber que nunca estuviste acá. Si lo ves, si lo pensás, podría ser que nunca estuviste vivo. Y que esto que está pasando es simplemente... podría ser un sueño. Podría ser que simplemente estás soñando y cuando morís es como nunca despertar. Nunca haberte despertado, levantado de la cama, pero para siempre. Lo que tenés que preguntar es ¿qué hice con mi vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Es realmente valioso lo que estoy haciendo? ¿O solamente me beneficia a mí? Solamente es algo que todo recae sobre mí. Y ahí es donde queda expuesto
que uno hace las cosas solamente por uno mismo. Pero eso es lo que justamente hace que vivas en una vida limitada. ¿Por qué? Porque todo lo que haces es con un fin individual, es para vos. Y todo muere en el momento que lo haces, es como desperdiciar lo que es limitado. Realmente cuando algo se hace infinito, es cuando la acción se multiplica en sí mismo. Dicho de otro modo sería que lo que hagas valga millones, porque no muere en ese acto, sino que puede ser reutilizado infinitas veces. Es como infinito el poder que tiene eso y la vigencia. No muere jamás. Ese es el punto y esa es la evidencia de que estás realmente ante algo que no va a morir cuando vos mueras. Hace que por siempre dures. Que hace que lo que hagas realmente tenga sentido y valga la pena. Porque lo que le da sentido o que valga la pena no es que sea algo que a vos te parece que va a servir, sino que es algo que por su efecto, por lo que genera, lleva a que cada vez más sea algo que se refresca en sí mismo, que rejuvenece en sí mismo y que se reproduce en sí mismo, pero solo. No necesita que vos estés encima constantemente encendiendo la llama de nuevo. Y es donde queda claro que acciones limitadas llevan a resultados limitados. Acciones individuales llevan a resultados individuales. Y eso es como prender un fuego y apagarlo de nuevo. Y después prenderlo, y después apagarlo, y después prenderlo, y después apagarlo. Pero nunca prender el fuego y que ese fuego se prenda más grande solo. Eso es lo que hace que todo lo que vos estés haciendo tenga sentido. ¿Por qué? Porque no va a terminar ahí en ese momento y porque no termina en vos. Justamente eso es lo que significa que tiene sentido algo. El sentido se lo da que lo beneficia a todo el mundo y para siempre, que perdura por siempre, que te hace infinito, lo que te hace ser cada vez más grande es que los actos que hagas sean cada vez más grandes y más grandes que vos, que vayan más allá que solamente ver en qué me beneficia. Dejar de pensar en esos términos, como esto lo hago porque, que desaparezca el por qué y lo que venga. Debe desaparecer el lo hago por o esto, todo pensamiento debe desaparecer. Porque si estás pensando en términos de la razón de, significa que lo estás haciendo para vos. Significa que estás ese fuego encendido para producir algo, no solamente lo tiene determinado que vas a aparecer, sino que lo vas a hacer vos. El punto es que cada vez que uno está generando una acción, va a utilizar recursos para eso. Y eso está bien. El punto más importante es que luego no sean desperdiciados esos recursos. Quiere decir que no termines solamente en que lo hiciste y luego se acabó. Ya eso terminaba ahí. No era algo que se construía en sí mismo y que iba creciendo, sino que murió en el tiempo. Esa es el parámetro que te tiene que guiar, te tiene que demostrar y mostrar en qué camino tenés que ir. Porque ese camino en el que tenés que ir lo determina que cada vez más estés saliendo de ese modo de hacer. Hay cosas que cada vez más
vos sientas que estás más grande a partir de hacerlas. Es el sentir eso lo que te indica que vas bien. Y lo que significa cuando estás grande, cuando estás cada vez más grande, es que vos cada vez más sos más independiente. No requerís de algo externo para agrandarte. Ese es el camino correcto y ese es el camino que indica que vas a cada vez más ser vos mismo. Ser esa versión que tiene voz propia, un estilo propio. Que creces en el tiempo y que eso significa que el tiempo utilizado todo lo vale, todo lo está valiendo, porque es un constante de alimentación en sí mismo. Es lograr hacer que la mínima unidad de recursos tenga el efecto máximo de beneficio. Pensalo así, es como si de un granito de arena, con un solo granito de arena ya tenés una playa completa. O como si de una gota de agua, con esa gota ya tenés un océano. Ese es el modo en el que cuando el ser humano está utilizando todas las capacidades que tiene y saca de por medio el hacer cosas el tener una razón para, todo eso significa que no estás aplicando el mínimo esfuerzo para lograr el máximo resultado. Realmente libre cuando no necesitas, cuando cada vez menos necesitas. Por eso que si hay algo en lo que tendrías que poner toda tu atención y prioridad en la vida, es que cada vez menos necesites. Y esto no significa que no puedas utilizar las cosas. Significa que empezás a utilizar las cosas a partir de no necesitarlas. Es totalmente diferente y es el modo de acceder al poder que tenés, que es dejar de depender de algo. Significa prescindir de algo, porque de esa manera es que sos vos. Es que dejás libre la cancha para que solamente se exprese lo esencial y que quedes vos al mando. Cuando vos necesitas algo, no estás al mando. Vos no sos el que está dirigiendo eso. Lo está dirigiendo la cosa que estás utilizando como eso, que vos creés que es el medio. Vos lo ves como que es el medio, pero en realidad es ese medio que te está usando a vos. No es que vos sos el que está manejando el auto, sino el auto te maneja a vos. Ahí está la gran diferencia entre la persona que tiene el poder en su vida y la persona que no lo tiene y que cree que tiene. Que ahí es donde está el problema, porque cuando vos crees que algo es de una manera pero en realidad no es así, lo que haces es simplemente contarte un cuento para contentarte. Perjudica cuando se cuenta una versión de la vida que no es. ¿Quién puede ser? Uno mismo. ¿Por qué? Porque uno es el jugador de turno y uno es el que en definitiva toma decisiones en su vida. Y si vos sos el que te contás una versión que no es en tu intimidad, significa que estás tomando esas decisiones, ese tipo de parámetros estás tomando para tomar decisiones. Ahí es donde queda claro que no estás viviendo la vida que querés. Y no solamente eso, sino que vas en dirección opuesta a la vida que querés. Porque la vida que querés tiene todo que ver con decisiones propias y de contarte verdad todo el tiempo. Y todo lo opuesto a ser alguien que cuando pasa algo quiere zafar, quiere buscar la manera de que otro lo haga. Cuando vos decidís tomar las riendas de tu vida, que esto significa solamente cuando vos decidís elegir el camino de incomodidad, es que vas a poder crecer. No vas a crecer antes, porque falta lo más importante, que es tu decisión.
Si vos no sos el que está decidiendo constantemente y no está consciente de que lo hace y eso significa que lo quiere hacer, no vas a crecer porque esto es así. Es como si vos fueras al gimnasio solamente porque te dijeron que hace bien a la salud. Porque te dijeron. Y no porque simplemente es tu naturaleza de cuidarte, de ser vos y de expresarte y de conocer tu cuerpo de esa manera y de llevarte al límite, porque la única manera de conocerse es llevar al punto límite de tuyo. Ese es el modo de conocerse y el modo de crecer. Ser consciente, saber qué tomar, qué decisiones tomar, saber quién sos. Todo eso solamente existe si vos te llevas al límite en todos los ámbitos de la vida. Desde el físico hasta el de las decisiones, que significa vos ser el que está sabiendo que elige algo. Sabiendo que sos el que elige cómo vivir y qué hacer con su vida desde el principio hasta el final. Porque no podemos saber qué va a pasar, pero sí podemos saber qué vamos a hacer con esta acción del momento. Que eso va a indicar hacia dónde vas a ir. Va a tener, es un indicativo, pero lo más importante pasa porque vos sepas que del modo que estás utilizando este momento es el mejor modo que vos podés aplicarlo y que existe en la vida. Que solamente va a tener todo sentido siempre que vos seas esa persona que está eligiendo. Si vos elegís contarte otro cuento, significa que estás contándote una versión a vos mismo como para poner como no afrontar lo que realmente estás haciendo, que es, si una situación se da, vos tenés que tomar una decisión y en lugar de tomar la decisión y elegir el camino ese, vos haces unos pasos como intermedios para crear toda una ilusión y de esa manera poder desligarte de la sensación de tener que estar siendo el que decide y siendo el que realmente hace que algo esté pasando o no. Pero esto, aunque vos lo niegues, es lo que estás haciendo. Porque las decisiones las toma uno. Uno está en el tablero jugando y uno es el que vive todo. Realmente existe una manera de jugar y es jugando, viviendo la situación. Y esa situación no hay algo que lo pueda, que vos puedas dibujarla con versiones que te cuentes de cómo es la vida, de cómo se debería vivir la vida, de cómo deberían vivir los demás o qué es lo que los demás deberían hacer con vos. Esas son las maneras de vivir en las cuales te estás a vos mismo estafando, te estás autoengañando. Y el problema de todo eso es que vos podés hacer de cuenta que algo es de una manera, pero la realidad es que todo lo que suceda recae sobre vos. Si vos sos el que estás negando la realidad, eso es lo que vas a tener de consecuencias. No existe otra manera que decidiendo qué hacer con eso que sucede en ese momento. Pero vos, no que otro te diga cómo pensar, cómo decir, qué hacer, no. O utilizar fórmulas de otro, o compararte para ver cómo hizo otro para poder solucionar eso. No sirve, porque vos sos una versión única. Y esa versión única tiene una vivencia única. Y no solamente eso, sino que todo lo que sucede en cada momento es un momento único. Todo momento es único. Y vos sos esa versión única que para poder ser eso que realmente es, tiene que decidir desde ahí. Nuestra única responsabilidad es decidir, tomar lo que está sucediendo como el mejor de los hechos para de esa manera poder encaminarte. Y te encaminás en tu camino, porque tu camino es único, porque vos sos único y porque no existe una versión como vos. No va a existir nunca. La vida no se dedica a crear copias. No existe y no sirve compararte, porque la comparación no encuadra en este mundo. No tiene sentido. Las cosas podrán ser
aparentemente a los ojos, en algunos aspectos y a lo más superficial, claramente, similares. Pero si vos fueras muy detallista y te fueras al fondo y a la raíz, son totalmente distintos. No existe punto de comparación y de similitud. Eso que todo lo que aparentemente es, todo lo que aparentemente veas, lo que vos puedas medir, es todo lo que justamente no dice que esa es la realidad. La realidad no es medible. Solamente existe una cosa, que las cosas son únicas. Y eso que lo hace único es lo que significa que no va a tener nunca sentido que utilices tus recursos, tus pensamientos en comparar. Nunca va a tener sentido porque nada en este mundo es igual a otra cosa. Y vos sos una pieza única. Lo único que tenés que comprender es que eso es lo que sos. Y vivir desde ahí. Y jamás pensar en otra cosa que no fuera eso. Sos único. Por eso es que tu camino es único. Por eso es que todas las decisiones que tomes son únicas y solamente vos las podés tomar. Todo lo que vos creas que si le preguntás a otro podés llegar a tomar una mejor decisión es el error principal. Porque ahí es donde está, que no estás encarnando, no estás poniendo tu cuerpo en el lugar donde tiene que estar. Porque vos sos el que tiene que estar en la misma posición que funciona tu vida. Vos sos alguien único, vos tenés que tomar decisiones únicas y eso significa que es tu única visión la que va a valer. Y lo único que puede llegar a ser útil externamente es que cada vez tengas una capacidad de ver más a partir de la visión que otro te dio y que te ayudó a ver, pero no que va a alterar tu decisión. La decisión es una práctica diaria de ser vos. Es la práctica de ser humano. Si no sos único, estás haciendo otra cosa. Porque ser único es lo único que existe. Este mundo no se dedica, esta vida no se dedica a crear cosas únicas. Justamente se dedica a todo lo opuesto. El negocio de la diversidad. El negocio de cada vez que sea más amplia la variedad. La variedad de opciones. La variedad en calidad. Y el ser humano es el único que puede elegir si aumentar su calidad o disminuirla. ¿Y cómo la aumenta? Encarnando y siendo la unicidad, encarnando el cambio, encarnando el crecimiento, siendo ser humano, siendo el cambio. No hay otro modo, porque eso significa ser vos mismo, ser la naturaleza de la vida. Dedícate a cambiar, dedícate a hacer cambio, a ser humano, a hacer todo lo que es incomodarse. Crecer es eso. Solamente se puede crecer si vos estás cada vez más incómodo, pero vos cada vez estás más entrenado. Entonces, por eso es que la incomodidad crece, pero vos siempre estás en ese límite, en ese punto de exigencia. Pero como vos estás creciendo cada vez más, eso se levanta. Es como la ordenada del origen. Es lo que está cada vez más alto. El punto de límite es más alto en tu caso, porque vos sos el que está cada vez más entrenado. No existe alguien que pueda por vos crecer o alguien que pueda por vos entrenar, porque solamente el que está jugando al juego sos vos. Solamente tengas ojos para vos es que vas a crecer, y eso significa, porque es lo único que existe. Lo único que existe en la vida es poner los ojos en vos, en crecer vos. Y cuando crees lo contrario, significa que no estás poniendo los ojos en el lugar donde tiene que estar. Y no estás creciendo. Claramente no estás creciendo. Estás decreciendo. Y vos te querés convencer todos los días de que sí que estás creciendo. Por esa razón es que seguís creyendo de que poner la atención en tu crecimiento, en lo que es incomodarte a vos todos los días, en todos los días ponerte al límite, estar en el límite más extremo, de eso es lo que estás escapando. Por eso es que estás creyendo de que poner la atención en vos significa que es malo.
o que es algo egoísta. Pero es exactamente lo opuesto. Pensalo así. Lo egoísta es no estar creciendo vos en calidad. Realmente alguien que no comprende cómo funciona todo esto, que no comprende que las elecciones que vos no estás haciendo para poder crecer son que vos estás eligiendo lo opuesto, estás eligiendo decrecer. ¿Por qué? Porque lo que estás omitiendo significa que eso habla de lo que estás sí eligiendo. En esto lo que significa es que vos, cuando no estás haciendo algo, estás haciendo otra cosa. O dicho de otro modo, si no haces algo de un modo, significa que lo estás haciendo de otro, y si no haces algo, significa que lo estás haciendo de otro modo opuesto. Y ahí es donde te tiene que llamar la atención. El acto omiso habla de lo que estás realmente haciendo, pero tenés que verlo del otro lado para poder salir de esa confusión y de esa manera de vivir. Lo que deseas, eso que tanto deseas, se encuentra detrás de todo eso que más temes. Y es porque para que todo eso esté en tu vida, vos debes cambiar. ¿Y qué es lo que uno debe cambiar? Lo único que puede cambiar: nuestra forma de ver, nuestra forma de interpretar las cosas, nuestra forma de relacionarnos con las cosas. Y que en definitiva es el modo en el que nos relacionamos con nosotros mismos. Por eso que lo que pasa afuera nuestro es simplemente el reflejo de quiénes somos. Lo único que podemos hacer es cambiar nosotros. Y es porque eso es lo que va a llevar a que lo que es como vos se exprese en tu vida. Porque es todo lo que está en tu alrededor, lo que es tu entorno, lo que es tu vida, lo que está mostrando tu esencia. Y también lo que significa que está mostrando cuáles son tus formas de ver, de interpretar, de relacionarte con vos y con todo. Por eso que lo único que uno puede hacer es decidir el cambio que quiere hacer, y esto comienza con la manera en la que miramos las cosas. Hace falta un día para que vos puedas vivir la vida que vos querés. Solo es una decisión, un segundo de decisión, un momento en el que elegiste que no haya retorno a esa vida que tenés y que ahora simplemente es algo que pasó. Y con lo que te encontrás es que todo iba a venir en el momento que vos cambiaras. Y en el momento que sea irreversible el que puedas volver a quien eras antes. Es ahí, en ese punto, en el que realmente cambiaste y en el que realmente estás cambiando. Cuando no hay forma de volver. Se vuelve al estado de no cambio. No se puede. Porque es una vez que vos tomaste la decisión de que jamás ibas a volver a no cambiar, que quiere decir que jamás ibas a decidir no entrenar, que significa que jamás ibas a decidir ponerte contra el cambio, que significa ir en contra tuyo, porque vos sos el cambio mismo, el cambio hecho persona. Y eso lleva a que siempre que vos elijas la incomodidad como estilo de vida, y siempre que elijas ponerte al límite, pero a tu límite, es cuando se va a expresar lo que sos, quién sos, porque cada vez vas a sacar todo lo que no sos y va a quedar solamente ahí quién sos. La verdadera versión
es la que merece todo lo que vos querés en la vida. Es tu verdadera versión, la que existe en vos desde el momento en que nacés, pero que requiere de un desarrollo de todo lo que conforma tu instrumento, de que eso se ejecute. Es como si dentro tuyo existiera una nota, una música, y esa música solamente se puede ejecutar si el instrumentista está a la altura. Cuando esté a la altura es que va a darse toda la ecuación. Se va a dar que va a estar la música que ya estaba de antes y ahora va a estar el instrumentista capacitado de ejecutar eso. Tu vida, tu verdadera vida, la vida que vos querés, la que deseás, donde están las cosas que vos más deseás y donde se encuentra esa versión épica tuya, la versión que solamente vas a conocer el día que vayas más allá de tus miedos, ese día en el que no haya retornos, no haya manera de volver y no haya manera de que exista un plan B, que no haya más plan B en tu vida. Y solamente estás haciendo el plan A, porque el plan A, ese sí que es un plan. Y por eso es que jamás vas a elegir volver a nada más que sea esa forma de vida, esa forma de relacionarte, de ver, de experimentar la vida. En ese momento en el que ya no vas a poder hacer otra cosa que vivir en esa forma de vida. No va a haber otra manera, porque habrás conocido lo que es realmente ir por la vida libre, ir por la vida experimentando lo máximo. Jamás se vuelve de una vida en el cual tenés todo y que vos sos el que está al mando, porque sentís el poder. Realmente el poder es simplemente que vos seas el que decide todo, el decisor de la vida, el que elige todo lo que sucede en tu vida. Y no es que elige desde el punto de vista de que no pueden pasar cosas más allá de vos, sino que elige cómo tomárselo, cómo tomar acción en base a eso, cómo interpretarlo, cómo verlo. De ahí es donde proviene la libertad. La libertad es proporcional a tu capacidad de gestionar lo que suceda afuera. Dicho de otro modo, tu capacidad de gestionar tu interior, tus emociones, tus formas de ver, tus pensamientos, tus acciones, eso es lo que es proporcional a tu libertad. Sos libre en la medida en la que vos dominás en tu interior, que vos dominás en tu vida, en tu cuerpo. Y esto se trata de que vos sos el que estás diseñando todo. Y el primer diseño empieza desde el plano, y el plano vos lo elegís. Estamos siempre a un paso de nuestra vida ideal, de nuestra vida épica, de nuestra vida con todas las posibilidades del mundo. Siempre estamos a un paso, siempre. Y ese paso es el que hace que jamás volvamos a la vida que no queremos. De ahí es que solamente se trata de vos ser el que elige qué pensar, qué observar, cómo interpretar las cosas. Porque de ahí es donde va a surgir tu acción y el modo en que te relacionas con todo lo que suceda. La verdadera libertad se trata de eso, de que más allá de lo que suceda, vos sos el que gobernás en vos y vos elegís cómo interpretar y ver las cosas. Y de ahí cómo gestionar tus acciones. Mientras que vos no las gestiones, no sos dueño de nada. Mientras que te pongas en contra de la situación que esté ameritando en tu vida, vos no vas a ser el que gobierne en tu vida. Vos no sos libre. La libertad es cuando vos, a lo que suceda afuera, a lo que sea que suceda afuera, vos sos el que decidís cómo actuar. Y esto se trata de que
sabés que las causas de todo lo que sucede en tu vida sos vos. Las consecuencias las generás vos. Solamente existe uno que puede generar todo. Y comienza desde el momento en el que vos a las cosas que suceden las tomás de una manera o las tomás de otra. Si las tomás del modo correcto, vas a crecer. Nunca, jamás vas a volver a ser alguien como eras antes. ¿Por qué? Porque estás en un crecimiento constante. Quien elige ver las cosas de la manera que lo lleva a crecer es imparable. Esa persona jamás es la misma. ¿Por qué? Porque siempre está en un constante cambio. El cambio no se trata de una cosa que sucede pasivamente o que sucede porque simplemente estando así en la vida. Vos podés elegir justamente rechazar el cambio y eso te va a hacer que estés, aunque no te des cuenta, estés cambiando en negativo o decreciendo. Pero si vos sos el que elige el cambio, ¿qué significa? Elegís la incomodidad, elegís entrenar más fuerte, elegís ser el que ante todo lo que suceda se mantiene en su postura, porque tiene una visión, tiene un objetivo. Eso te lleva a que seas la persona que jamás es la misma persona que antes. Vos no sos la misma persona que antes, siempre. Eso significa que estás creciendo a pasos agigantados, significa que estás fluyendo como el río y yendo a una velocidad que no es medible. Estás yendo muy rápido, pero a una velocidad que es a la medida de tu desarrollo. Por eso es que cada vez creces más. Y ahí es donde está que la persona que vive en ese estado vive desarrollándose y crece en una medida insospechada, inmedible, insuperable. Y es que está realmente diseñando su propia vida. Vive en un estado de desafío constante. Esa es la vida real y es porque es cambio. Mientras vos seas tu naturaleza, jamás vas a tener ningún impedimento al avance. Jamás. Porque la naturaleza tuya es ser cambio. Vos sos cambio. Tu naturaleza es cambio. Cuando vos sos de cambio y te comportás como eso, amás los desafíos, amás que las cosas se compliquen, amás que las cosas se te pongan en el frente y que vos tengas que ser el que se pone más firme que eso. Y no se trata de nada relacionado a la lucha. Se trata de ser vos mismo a pesar de todo lo que pase. Y ahí es donde ves quién sos. Ahí es donde vas a ver realmente qué es lo que no sos y qué es lo que sí sos. Comprendés de que todas las cosas que suceden en tu vida son las cosas que a vos te tienen que pasar para que te des cuenta de qué cosas tenés que descartar y dejar de pensar y de actuar y de ser. Porque es solamente en el momento en el que se presentan en tu vida que vos lográs, si te pones en la postura correcta, lográs ver lo que tenés que descartar. Es cuando desarrollás verdaderamente la capacidad de ser vos, que es el de priorizar cómo usar tu vida, tus tiempos, tu elección. Todo el tiempo es un momento para mejorarse. Es todo el tiempo es pulirse. ¿Y en qué te pulís? En tu capacidad de gestionar los recursos. ¿Qué recurso? El primero, el tiempo. ¿Qué es lo más importante en la vida? Lo que realmente importa es que vos logres tu mejor versión. Y esa mejor versión es el que verdaderamente ya sos. Está ahí en vos. Lo único que tenés que lograr es ponerte en línea a eso. Y eso es desarrollando todos los aspectos que forman parte de quién sos. Porque sos un ser completo, con muchos aspectos. El aspecto primero es el que vos podés tener más cercano, que son todos los recursos medibles.
tu entorno, tus acciones, tu tiempo, tu atención, todo eso forma parte de lo que vos podés empezar a controlar y a gestionar hasta llegar a ser la perfección en esa gestión. Una vez vos sos el mejor gestionando todo lo físico, todo lo que forma parte de lo físico, el tiempo, tu cuerpo, tus pensamientos, tu atención, tus elecciones, tus acciones, todo eso, cuando vos sos el mejor en eso, es que automáticamente pasás a la etapa siguiente. Y esa etapa siguiente es una etapa que es mejorar todos los aspectos esos hasta que se forma, es parte de tu vida. Ya no tenés que pensarlo, ni procesarlo, ni nada. Y eso hace que cada vez tu experiencia vital es mejor, tus decisiones son mejores y lleva a que tu vida sea la vida que vos querés. Y que todo lo que vos te encontrás sea parte de un escalón para más.